El salón de baile olía a rosas aplastadas, a cera cara y a ambición desesperada. Arriba, 400 de las personas más poderosas de Inglaterra bailaban, convencidas de que el mundo entero giraba alrededor de sus hombros cubiertos de seda. Abajo, en el calor sofocante de la trascocina, el mundo real ardía en carne viva. Esa noche, el duque de Asborne debía elegir esposa. En cambio, eligió un escándalo. Esta no es una historia de zapatillas de cristal. Esta es la historia de un hombre que se estaba ahogando, y de la mujer con las manos llenas de harina que le enseñó a respirar de nuevo. Henry Cavendish, noveno duque de Asborne, estaba de pie en las sombras de una hornacina, mirando aquel mar brillante de gente que ocupaba su salón. Los odiaba a todos. No era un odio ardiente, apasionado. Era un cansancio frío, agotador, del tipo que ya no arde, solo pesa. Habían pasado 14 meses desde que su hermano mayor, Thomas, se ahogara en un tonto accidente de barco frente a la costa de Cornualles, arrastrando a Henry desde su vida tranquila de erudito en Oxford hasta la luz cegadora e implacable del ducado. El título era un collar. La fortuna, un ancla. Y la gente, ese desfile interminable de lores, damas, aduladores y trepadores sociales, era el agua que le llenaba los pulmones. Henry, estás frunciendo el ceño. Su madre, la duquesa viuda Beatrice, apareció a su lado como surgida de la nada. Su postura era un arma en sí misma. El corsé le apretaba tanto que era un milagro que pudiera hablar. Estoy observando, madre, respondió Henry, sin dejar que su voz revelara nada. Estás mirando con rabia, lo corrigió ella, cerrando de golpe su abanico de marfil. Y estás ignorando a la hija de Lord Harrington. La señorita Caroline ha pasado frente a esta hornacina 3 veces. Lleva un vestido traído de París. Lo mínimo que puedes hacer es sacarla a bailar. Su vestido parece un pastel derrumbado. Beatrice soltó un suspiro afilado, como un siseo. Tienes 28 años. Eres el último Cavendish. La línea familiar termina contigo si no aseguras un buen matrimonio. Mira a tu alrededor, Henry. Cualquiera de ellas serviría. Están criadas para esto. Ese era exactamente el problema. Estaban criadas para esto. Cada sonrisa era calculada. Cada sonrojo, ensayado frente a un espejo. Ninguna veía a un hombre de pie en la hornacina. Veían una corona, una finca inmensa y una renta de 50.000 libras al año. Henry se ajustó la corbata. El lino almidonado se sentía como una cuchilla contra su garganta. Bailaré cuando empiece el vals de medianoche, dijo, envolviendo un rechazo en forma de concesión. Su madre entrecerró los ojos, satisfecha por el momento, y se deslizó lejos para seguir manejando el campo de batalla social. Henry se recostó contra el mármol fresco de la columna. Los candelabros goteaban cientos de velas de cera. El calor del salón aumentaba, mezclándose con los perfumes pesados, lavanda, agua de rosas, almizcle, hasta crear una atmósfera tan densa que respirar se sentía como intentar respirar bajo el agua. Cerró los ojos. Solo 1 hora más hasta la medianoche. 15 metros más abajo, el aire era completamente distinto. Olía a grasa derretida, a ajo asado y a pánico puro. Maeve Collins dejó caer con fuerza una pesada sartén de hierro fundido sobre el hogar. Tenía las manos envueltas en trapos manchados de grasa para protegerse del calor de las asas, pero aún así el ardor le atravesaba las palmas. No se inmutó. En las cocinas de la finca Asborne no se sobrevivía si una se inmutaba. Maeve, el azúcar hilado para los centros de mesa. Se está derritiendo. La señora Higgins, la cocinera principal, era una mujer hecha por completo de ángulos filosos y de un volumen de voz que no conocía la mesura. Se movía por la cocina inmensa como una generala al frente de un asedio que se le escapaba de las manos. Ya lo tengo, gritó Maeve por encima del estruendo de ollas, mozos de cocina y fuegos rugientes. Se limpió una línea de sudor de la frente con el dorso del antebrazo, dejando una mancha de hollín sobre su piel pálida. Maeve tenía 21 años y llevaba 6 siendo invisible. No era una criada de arriba. No sacudía porcelana ni arreglaba flores. Era el músculo de los pisos de abajo. Desplumaba faisanes hasta que le sangraban los dedos,
Cargaba baldes de agua hirviendo y fregaba los suelos de piedra hasta que las rodillas le dolían con un latido sordo y constante. No albergaba grandes ilusiones sobre su vida. Trabajaba por su salario. Mandaba la mitad a su hermana en Cheapside, y guardaba el resto en una lata escondida bajo el colchón. Los lacayos son inútiles esta noche, gruñó la señora Higgins, apuntando con una cuchara de madera hacia Mabe. John acaba de tirar toda una bandeja de copas de cristal en el pasillo de servicio. Toma una escoba, barre eso antes de que alguien se desangre, y luego sube la bandeja de plata con las tartas de limón a la antecámara. Que nadie te vea. Pareces una desollinadora. Mabe se miró el delantal. Alguna vez había sido blanco. Ahora era un lienzo de manchas de salsa, polvo de harina y ceniza. No le importó. Sí, señora Higgins. Tomó una escoba pesada y un recogedor, y se abrió paso por el laberinto caótico de la cocina, esquivando a un pastelero que gritaba y a un muchacho que cargaba un ganso desplumado, hasta cruzar la pesada puerta de roble que separaba el infierno de la cocina de las arterias de piedra, silenciosas del pasillo de servicio. El silencio repentino fue un golpe físico. El aire aquí era más fresco, húmedo, con olor a piedra vieja. Mabe caminó deprisa, las suelas blandas de sus botas no hacían ningún ruido. Encontró el cristal roto cerca de la base de la escalera de caracol que subía a los pisos superiores. Con cuidado, se arrodilló y empezó a barrer los fragmentos. Se detuvo un segundo. Solo un segundo. Se sentó sobre los talones, apoyando la espalda contra la pared fría. Los músculos le protestaron. Las manos le dolían. Arriba, los acordes lejanos de un cuarteto de cuerdas se filtraban por las tablas del suelo. Sonaba como otro planeta, un planeta que ella no tenía ningún deseo de visitar, pero al que estaba atada, obligada a mantener los engranajes girando para que sus habitantes pudieran bailar sin nunca mirar hacia abajo. Cerró los ojos, dejando que la piedra fría le robara el calor de los hombros. Solo 10 segundos de descanso. Eso era todo lo que necesitaba. Entonces oyó cómo, arriba, la pesada puerta de roble crujía al abrirse. Henry había llegado a su límite. La orquesta acababa de lanzarse a un vals particularmente agresivo. Lady Margaret, una mujer cuya ambición solo era comparable a su terrible falta de noción del espacio personal, lo había acorralado cerca de la ponchera. Había soportado 3 minutos de ella hablando sobre los sabuesos de caza de su familia antes de simplemente darse la vuelta y marcharse a mitad de una frase. No le importó la falta de etiqueta. Necesitaba aire. Se escabulló detrás de una cortina de terciopelo y empujó la puerta que llevaba a la escalera de servicio. Estaba estrictamente prohibido que los invitados, o el propio duque, usaran esos pasadizos durante un baile. Eran para las manos invisibles que mantenían la finca funcionando. Pero a Henry no le importó. Solo necesitaba el silencio. Bajó 2 escalones. La luz tenue de un único aplique proyectaba sombras alargadas. Se desabrochó el botón superior del chaleco, tirando de la corbata de seda que lo asfixiaba. Respiró hondo, con avidez, el aire fresco y polvoriento. Si baja un escalón más, Su Excelencia, va a sangrar sobre sus zapatos tan carísimos. Henry se quedó helado. Miró hacia abajo. Sentada en el rellano de piedra, medio envuelta en sombra, había una muchacha. Estaba arrodillada en medio de un mar de cristal roto. Sostenía un recogedor en una mano y una escoba en la otra. Tenía el delantal sucio. El cabello, oscuro y despeinado, se le escapaba de una trenza mal hecha. Una mancha negra de hollín le cruzaba la mejilla. No lo miraba con el terror de ojos abiertos que él solía recibir del servicio de menor rango. Miraba sus botas, que colgaban a apenas unos centímetros de un enorme y afilado fragmento de cristal. Henry retrocedió lentamente. Mis disculpas. Volvió a mirarla. Esta vez de verdad. Las mujeres del salón de arriba pasaban horas pintándose el rostro para lograr un aire de vitalidad sin esfuerzo. La mujer frente a él parecía completamente agotada, y sin embargo, profundamente, fundamentalmente viva. Sus ojos eran filosos. No se bajaban en deferencia. Sostenían su mirada con un cansancio pragmático y sin adornos. No debería estar aquí atrás, dijo ella, barriendo los últimos vidrios hacia el recogedor.
Se puso de pie, las articulaciones le crujieron audiblemente en el silencio de la escalera. Este es un pasillo de servicio, señor. Añadió el título como una idea tardía, una formalidad requerida que no llevaba respeto real. Henry se descubrió mirándole las manos. Estaban rojas, en carne viva, envueltas en tiras de tela manchada. Eran manos que construían el mundo sobre el que él caminaba. Podría decir lo mismo de usted, respondió Henry, con voz baja. ¿No debería estar en la cocina? Mabe vació el cristal en un cubo de madera cercano y apoyó la escoba contra la pared. Miró al duque de arriba abajo. Sabía exactamente quién era. Toda la servidumbre conocía el rostro del hombre que firmaba sus pagos. Se veía miserable. El cabello oscuro, ligeramente húmedo. Los ojos, ensombrecidos por un agotamiento que reflejaba el suyo propio. Pero el cansancio de él venía de estar de pie en un salón lleno de gente que le ofrecía todo. El de ella venía de no tener nada. Su filo cínico salió a relucir. Estaba limpiando un desastre, dijo Mabe con llaneza. Hacemos mucho de eso aquí abajo. Henry captó el filo en su voz. Fue una cuchilla refrescante que cortaba a través del almíbar servil en el que había estado ahogándose toda la noche. Está insinuando que soy un desastre, señorita. Collins. Mabe Collins. Se limpió las manos en el delantal arruinado. Y no estaba insinuando nada, Su Excelencia. Estaba constatando un hecho sobre el cristal roto. Si se está escondiendo de la nobleza, ha elegido un lugar terrible. La señora Higgins me manda arriba con una bandeja de tartas de limón en unos 2 minutos. Si lo encuentra aquí, probablemente lo regañe a usted también. Se olvida de quién es dueño de la casa cuando está estresada. Una risa corta y afilada escapó del pecho de Henry. Lo tomó por sorpresa. No se reía desde hacía meses. Mabe lo miró, un poco desconcertada. Se sabía que el duque era hosco, callado y profundamente deprimido. Ver una grieta genuina en esa armadura resultaba desarmante. Tartas de limón, repitió Henry, sacudiendo la cabeza. ¿Sabe, señorita Collins? No he probado un solo bocado de mi propia cocina en todo el día. El duque no puede comer en su propio baile. Debe conversar. Debe asentir. Debe dejarse observar. Suena trágico, dijo Mabe, en tono llano. No tenía energía para consolar la angustia existencial de un millonario. Yo llevo 12 horas parada frente a un asador. Mis botas se están derritiendo contra mis pies. Si vamos a comparar miserias, Su Excelencia, usted pierde. Rozaba la traición. Una criada de cocina hablándole a un duque con semejante desdén por la jerarquía social. Henry sabía que debía reprenderla, exigirle que bajara la mirada. En cambio, sintió un alivio profundo. Ella no estaba actuando. No estaba jugando ningún juego. Simplemente existía, con franqueza y honestidad, en el espacio frente a él. Tiene usted toda la razón, dijo Henry en voz baja. Miró el hollín en su mejilla. Soy un cobarde escondido en una escalera, quejándome de la seda, mientras usted se quema las manos para alimentar a mis invitados. Mabe cambió el peso de un pie a otro. La honestidad cruda en la voz de él la incomodaba. Prefería la división estricta entre sus clases, hacía que las reglas fueran fáciles de seguir. Aquella intimidad repentina y extraña en un pasillo oscuro era peligrosa. Debo ir por las tartas, dijo, girándose hacia la puerta de la cocina. Espere. Henry bajó un escalón. La luz iluminó los ángulos marcados de su rostro, resaltando las ojeras oscuras. Cuando las suba, dijo, con voz suave, tráigalas a la antecámara este. Me aseguraré de que la puerta quede abierta. Déjelas en el aparador. Mabe lo miró por encima del hombro. Si me ven arriba con este aspecto, me despedirán. Tiene mi palabra de que no será así. Ella sostuvo su mirada un largo instante, sopesando la promesa. Los hombres de su posición repartían promesas como monedas sueltas, pero los ojos de él parecían desesperados, suplicando una atadura a la realidad. Antecámara este, murmuró ella. No me culpe si el cur de limón sale algo quemado. Los fuegos están demasiado altos esta noche.
Empujó la puerta y desapareció en el ruido y el calor, dejando a Henry solo en la escalera fría. Por primera vez en toda la noche, el peso aplastante en su pecho se sintió un poco más ligero. El reloj de pie del vestíbulo principal dio las 12. Sus campanadas profundas y resonantes se filtraron bajo la música ascendente de la orquesta, el vals de medianoche. Era el clímax no escrito de la velada, el baile en el que el anfitrión, el soltero más codiciado de Inglaterra, debía señalar sus intenciones a la sociedad. Pedirle a una mujer que bailara el vals de medianoche equivalía, en la práctica, a anunciar un cortejo. La tensión en el salón era palpable. Sabía ozono antes de un relámpago. Henry estaba de pie en lo alto de la gran escalera, mirando hacia el suelo del salón. La multitud se había abierto, formando una amplia avenida en el centro. Al final de ella esperaban las candidatas principales, reunidas por su madre, la señorita Caroline Harrington, triunfante en su pesadilla estructural de vestido. Las amigas de Lady Beatrice cuchicheaban furiosamente detrás de abanicos pintados. Henry sintió que la trampa se cerraba. Sintió, de nuevo, el agua fantasma llenándole los pulmones. Descendió las escaleras despacio. Todos los ojos del salón estaban fijos en él. 400 personas conteniendo la respiración. Llegó al final y comenzó la larga caminata por el centro del salón. Miraba los rostros a su paso, eran máscaras borrosas e indistinguibles de codicia y expectativa. Entonces su mirada se desvió hacia la periferia, detrás de las columnas de mármol, cerca de los pesados cortinajes de terciopelo que llevaban a la antecámara este. El personal de servicio estaba en posición de firmes, invisibles contra la arquitectura, sosteniendo bandejas de plata con copas de champán para refrescar a los bailarines al terminar el vals. Entre ellos estaba Mabe. Había traído las tartas como se le pidió. Ahora estaba atrapada contra la pared, sosteniendo una pesada bandeja de plata llena de copas. Había intentado arreglarse, llevaba el delantal al revés, ocultando lo peor de las manchas, y se había frotado el hollín de la mejilla, dejando la piel ahí en carne viva y enrojecida. Pero el cabello se le seguía escapando en mechones oscuros y desordenados, y se veía desesperadamente fuera de lugar entre la seda y los diamantes. Ella no lo miraba a él, tenía la vista fija en un tapiz, la mandíbula apretada, los hombros tensos por el esfuerzo físico de sostener aquella bandeja tan pesada. Henry se detuvo. Estaba a 3 metros de la señorita Caroline. Se suponía que debía extender la mano. Se suponía que debía jugar el juego. Miró la sonrisa expectante y perfectamente pintada de Caroline. Luego miró las manos en carne viva de Mabe, aferradas a la bandeja de plata. Soy un cobarde escondido en una escalera, le había dicho él. Ya no quería seguir siendo un cobarde. No quería seguir ahogándose en aquel mar de artificialidad. Quería algo real, aunque quemara. Henry giró sobre sus talones bruscamente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El susurro de la seda fue ensordecedor mientras cientos de personas se movían, confundidas. La duquesa viuda dio un paso al frente, el color desapareciendo de su rostro. Henry, siseó, un susurro afilado que se oyó en el silencio repentino. Él la ignoró. Se alejó de la fila de debutantes. Pasó junto a duques, condes, lores. Caminó directo hacia las columnas de mármol. Mabe no lo notó acercarse hasta que la multitud se abrió, revelándolo mientras avanzaba a paso decidido hacia ella. El corazón le martilleaba contra las costillas. Dios, ¿qué está haciendo?, pensó, el pánico subiéndole por la garganta. ¿Se me cayó una tarta? ¿Va a despedirme frente a todos? Henry se detuvo justo frente a ella. El silencio en el salón era absoluto. Incluso la orquesta había flaqueado, el primer violín bajó el arco. Henry la miró desde arriba. De cerca, bajo la luz cegadora de los candelabros, ella se veía aún más agotada. Pero sus ojos, al alzarse para encontrarse con los de él, eran igual de afilados y desafiantes que en la escalera. Su excelencia, susurró Mabe, la voz tensa, el champán no debe servirse hasta. No quiero champán, dijo Henry. Su voz era serena, firme, lo bastante alta para llegar a las primeras filas de espectadores horrorizados. Estiró la mano. Despacio, deliberadamente, tomó la pesada bandeja de plata de las manos en carne viva de Mabe.
Se dio la vuelta y la dejó sin ceremonia sobre una silla de terciopelo cercana, ignorando el estremecimiento colectivo de las matronas ante semejante mal uso del mobiliario. Volvió a mirar a Mabe. Hizo una reverencia de corte profunda, formal, impecable. Señorita Collins, dijo Henry, el título resonando por el salón inmenso. Creo que este baile me pertenece. Mabe se quedó mirándolo. Su mente se puso en blanco. Miró la mano enguantada de blanco que él extendía. Luego miró sus propias manos, callosas, rojas, envueltas en tiras finas de algodón barato para cubrir las quemaduras. «Está usted loco», susurró, tan bajo que solo él pudo oírlo. «Lo van a crucificar a usted, y a mí me van a despedir». «Soy el duque», murmuró Henry, con los ojos clavados en los de ella, sosteniéndolos con una intensidad que hizo que el salón entero pareciera girar. «A mí no pueden crucificarme. Y le prometo que a usted no la despedirán». No debería confiar en él. Era una locura. Era un suicidio social. Era romper cada regla que había aprendido para sobrevivir en aquel mundo brutal y estratificado. Pero ella miró sus ojos. No vio a un duque. Vio al hombre de la escalera. El hombre que solo quería respirar. Mabe tragó saliva con dificultad. Con el brazo temblando, alzó la mano y colocó sus dedos ásperos y quemados dentro del guante blanco impecable de él. El contraste físico fue impactante. Todo el salón lo vio, la mugre contra la nieve. Henry cerró los dedos alrededor de los de ella con suavidad, cuidadoso con sus quemaduras. Una sonrisa pequeña, genuina, se extendió por su rostro, la primera sonrisa real que la alta sociedad le veía en más de un año. La sacó de entre las sombras de las columnas y la llevó al centro de la pista de madera pulida. Miró al director, congelado de asombro. «Música», ordenó Henry. El director dio un respingo, casi soltando la batuta, y la golpeó frenéticamente contra el atril. La orquesta tropezó y luego se lanzó al tempo arrollador y sin aliento del vals de medianoche. Henry atrajo a Mabe hacia sus brazos. Ella estaba rígida como una tabla, sus botas por completo inadecuadas para bailar, el delantal áspero rozando contra la ropa impecable de él. «No me sé los pasos», siseó ella, aterrada, mientras él la hacía girar hacia el centro del salón. «Yo tampoco», casi, mintió Henry con suavidad, la mano firme en la cintura de ella, guiándola con el impulso. «Solo siga moviéndose. No los mire a ellos. Míreme a mí». Ella lo hizo. Lo miró a los ojos oscuros mientras ambos recorrían la pista, dejando a su paso una estela de expectativas sociales hechas añicos, madres furiosas y un escándalo que ardería por todo Londres antes del amanecer. El duque de Asborne bailaba con una criada de cocina, y mientras giraban bajo los candelabros brillantes, Mabe se dio cuenta, con un sobresalto de terror y una emoción extraña, de que él no la iba a soltar. La música no se apagó con elegancia. Se detuvo de golpe. El primer violín, completamente desconcertado por las miradas fijas de 400 aristócratas, arrastró el arco con demasiada fuerza sobre las cuerdas, produciendo un chirrido discordante final. Luego no quedó nada, solo el peso terrible y sofocante de un silencio absoluto. Henry dio un paso atrás. Soltó la cintura de Mabe, aunque mantuvo los dedos ligeramente enredados en su mano en carne viva y callosa una fracción de segundo más de lo apropiado. Sintió la textura áspera de sus vendajes contra su propia piel suave. Fue un recordatorio físico de lo que acababa de hacer. Había golpeado con un mazo los cimientos de su propia casa. Respiró. El aire ya no se sentía pesado. Se sentía afilado. Mabe temblaba. Trabó las rodillas para no derrumbarse. La adrenalina que la había impulsado durante los pasos del vals se evaporaba, dejando tras de sí un terror frío y paralizante. Miró alrededor del salón. Los rostros de las mujeres en primera fila se retorcían en distintos grados de horror y disgusto. La señorita Caroline Harrington se aferraba al brazo de su madre, la boca perfectamente pintada entreabierta, un rubor de furia roja subiéndole por el cuello. «No los mire», susurró Henry, la voz dirigida solo a ella. «Tengo que mirarlos», murmuró Mabe entre dientes, los ojos fijos en las tablas pulidas del suelo. «Van a hacer que me cuelguen por robo. Dirán que yo le robé este baile. Yo se lo di.
A ellos no les importa la diferencia. Antes de que Henry pudiera responder, la multitud se abrió. No fue una apertura suave, fue un ceder físico ante una fuerza superior, aterradora. La duquesa viuda Beatrice avanzó hasta la pista de baile. Su postura era tan rígida que parecía hecha de hierro. No miró a Maeve. Para Beatrice, Maeve no era una persona. Era suciedad arrastrada sobre una alfombra valiosa. Henry, dijo Beatrice. Su voz no era fuerte, pero cortó el salón inmenso como un latigazo. Estás indispuesto. El calor claramente te ha provocado un delirio. Te retirarás a tu estudio. Henry se volvió hacia su madre. Se irguió, cuadrando los hombros. Estoy perfectamente bien, madre. Nunca me he sentido mejor. Estás creando un espectáculo, siseó Beatrice, acercándose un paso. El abanico de marfil apretado en sus manos con tanta fuerza que se quebró con un crujido seco. Finalmente volvió la mirada hacia Maeve. Fue una mirada que apagaba, que extinguía. Tú, muchacha, vuelve al agujero del que saliste. Si te vuelven a ver arriba de estas escaleras, te echarán a la calle sin referencia. Muévete. Maeve se estremeció. La amenaza era una sentencia de muerte. Sin una referencia, no podría conseguir otro puesto. Sin un puesto, no podría mandarle dinero a su hermana en Cheapside. La lata bajo su colchón se vaciaría en un mes. Se morirían de hambre. Dio un paso atrás de inmediato, hundiéndose por instinto en una reverencia asustada. La mano de Henry salió disparada. Atrapó la muñeca de Maeve, deteniendo su retirada. Un jadeo colectivo resonó bajo el techo abovedado. Un duque no tocaba a una sirvienta frente a la alta sociedad. Y desde luego no la retenía. Ella no va a ninguna parte, madre, dijo Henry. La calma en su voz era aterradora. No era el vacío muerto que había cargado durante 14 meses. Era la calma de una pistola cargada. La señorita Collins es una invitada en esta pista por invitación expresa mía. Es una criada de cocina. Es la única persona honesta en esta casa, replicó Henry. Se giró hacia Maeve. Vio el miedo genuino, sin adulterar, en sus ojos. Había querido romper las reglas, sentirse vivo, pero no había calculado del todo el daño colateral. Él era duque. Enfrentaría murmullos y rumores, quizás algunas invitaciones a cenar retiradas. Ella era sirvienta. Enfrentaría el hambre. La realidad de su propio egoísmo lo golpeó como un puñetazo. Aflojó el agarre en su muñeca, deslizando la mano para sostener sus dedos con respeto una última vez. Señorita Collins, dijo Henry en voz alta, asegurándose de que todos en el salón lo oyeran, le agradezco el baile. Fue el único momento luminoso de una velada por lo demás insoportable. Le soltó la mano. Puede volver a sus obligaciones, añadió, bajando la voz a un tono más suave, más privado. Tiene mi palabra absoluta. Está a salvo. Maeve no esperó. No volvió a hacer reverencia. Se dio la vuelta y prácticamente corrió. Cruzó las cortinas de terciopelo hacia la antecámara este, tomó su bandeja de plata abandonada con manos temblorosas y huyó por la escalera de servicio. No dejó de correr hasta llegar a la pesada puerta de roble de la cocina. Cuando la empujó, el infierno de la trascocina la recibió. Pero no estaba caótico. Estaba muerto, mortalmente silencioso. La señora Higgins estaba de pie junto al hogar principal, la cuchara de madera congelada a mitad de camino hacia una olla de cobre. Cada mozo de cocina, cada cocinero, cada lavaplatos miraba fijamente hacia la puerta. La red de chismes de la finca Ashbourne era más rápida que un telégrafo. Ya lo sabían todos. Maeve caminó hasta la mesa de madera más cercana. Dejó la bandeja de plata sobre ella, el golpe del metal sonó como una explosión. Se desató el delantal, le temblaban tanto las manos que apenas pudo deshacer el nudo. Maeve, empezó la señora Higgins, su voz sin el habitual estruendo, teñida de una extraña compasión aterrada. Necesito fregar las ollas, dijo Maeve rápidamente, cortándola. Dejé las bandejas de asar en remojo. Necesitan que las frieguen. Pasó junto a las miradas fijas,
Tomó un cepillo de cerdas y hundió las manos quemadas y doloridas en el agua hirviendo y grasienta. Fregó hasta que los nudillos le sangraron, desesperada por borrar de su piel la sensación del guante blanco e impecable del duque. El amanecer llegó a la finca Asborne como un moretón gris. El cielo tenía el color del hierro sucio, cargado con la promesa de lluvia. Maeve no había dormido. Después de que la cocina quedara fregada y limpia y los fuegos bajaran a brasas encendidas, se había retirado al cuartito húmedo que compartía con otras 3 criadas en el ático. Se tendió sobre su colchón delgado, mirando el techo, esperando los pasos pesados del administrador de la finca viniendo a echarla. No llegaron. A las 5 de la mañana se levantó, se recogió el cabello con dureza y se ató un delantal limpio y almidonado. Bajó los 6 tramos de escalera hasta la cocina. La rutina era lo único que la mantenía entera. Había que hervir agua. Había que hornear pan. La maquinaria de la casa exigía sangre y sudor sin importar lo ocurrido la noche anterior. Para las 8, la cocina estaba en pleno funcionamiento, preparando los desayunos monumentales para los invitados que nurcían resacas descomunales. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Las criadas de arriba lanzaban miradas nerviosas hacia Maeve cada vez que bajaban con las bandejas vacías. Dicen que Lord Harrington está haciendo empacar sus carruajes, susurró Sarah, una doncella de salón, apoyada contra el tajo del carnicero. Se lleva a la señorita Caroline de vuelta a Yorkshire. Furioso, está. ¿Y la duquesa viuda? Preguntó la señora Higgins en voz baja, amasando un montículo enorme de masa. Sarah tragó saliva. Se encerró en el salón este con el señor Davis. Estaban gritando. Sobre todo ella. Maeve mantuvo la cabeza baja, batiendo con violencia un tazón de huevos. No quería oír nada de eso. Solo quería que el suelo se abriera y se la tragara. Entonces la pesada puerta de roble que llevaba a los pisos superiores crujió al abrirse. No fue el empujón rápido y apresurado de una sirvienta. Fue lento, deliberado. El bullicio de la cocina cesó de inmediato. En el umbral estaba la duquesa viuda. Nadie respiraba. La duquesa no bajaba a la cocina. Era una regla del universo, como la gravedad. El calor, la grasa, el olor de la grasa derritiéndose. Era un asalto físico para una mujer que se bañaba en agua de rosas. Se quedó en el umbral, un pañuelo de seda apretado firmemente contra la nariz. Fuera, dijo Beatrice. La palabra, amortiguada por la seda, sonó como una orden absoluta. La señora Higgins se limpió las manos en el delantal, pálida. Su excelencia, el desayuno está. He dicho fuera. Beatrice bajó el pañuelo, tenía los ojos enrojecidos, el rostro tenso con una furia aristocrática y fría. Todos, excepto la muchacha. La cocina se vació en menos de 30 segundos. Los mozos soltaron baldes de madera. Las criadas abandonaron bandejas a medio llenar. Todos escaparon por las puertas traseras de la trascocina hacia el patio, dejando a Maeve sola en el centro de la sala inmensa, un batidor de alambre aún en la mano. Beatriz entró en la cocina. Miró a su alrededor con desprecio evidente, sus faldas de seda rozando las losas ásperas cubiertas de harina. Se detuvo a 3 metros de Maeve. Eres una criatura muy calculadora, ¿verdad? Comenzó Beatrice, la voz un ronroneo bajo y peligroso. Maeve dejó el batidor sobre la mesa de madera. Soy una criada, su excelencia. Limpio desastres. Tú eres un desastre. Beatrice dio un paso más cerca. No sé qué brujería o truco barato usaste para hechizar a mi hijo anoche. Él está de duelo. Está desequilibrado. Y tú, como un parásito, sentiste la debilidad y te aferraste a ella. Yo no le pedí que bailara, dijo Maeve, con la voz sorprendentemente firme pese al martilleo frenético de su corazón. Él me lo pidió a mí. No me repliques, espetó Beatrice. Metió la mano en el bolsillo de su bata matinal y sacó una bolsa pesada de terciopelo. Tintineó con el sonido denso e inconfundible del oro. La arrojó sobre la mesa de madera, cayó junto al tazón de huevos con un golpe pesado. Hay 200 libras en esa bolsa, dijo Beatrice con frialdad. Más de lo que ganarías en 10 vidas fregando mis suelos.
También hay un pasaje en diligencia hasta Liverpool y pasaje en un barco rumbo a Boston que zarpa mañana al mediodía. Mabe miró la bolsa. 200 libras. Era una suma asombrosa, incomprensible. Era una casa. Era seguridad para su hermana. Era libertad de la humedad, del calor, de las ampollas. Tómala, ordenó Beatrice. Empaca tus miserables pertenencias. Vete por el portón de servicio antes del mediodía. Si mi hijo pregunta, se te informará que reconociste la insensatez de tus acciones y huiste de vergüenza. Si no la tomas, haré que te arresten por robar cubertería. Me aseguraré de que te pudras en la prisión de Negate, y quien dependa de tu miserable salario morirá de hambre en la calle. ¿Nos entendemos? Mabe se quedó mirando la bolsa de terciopelo. Lentamente extendió la mano, rozando la tela suave con las yemas de los dedos. No era una elección. Era una ejecución disfrazada de indulto. Si se quedaba, iba a prisión. Si se marchaba, la desterraban al otro lado de un océano, pero tendría el dinero. Su hermana estaría a salvo. Tomó la bolsa. Pesaba muchísimo. Beatrice sonrió. Fue una sonrisa fina, victoriosa. Bien. Tienes más sentido común del que aparentas. Quiero que te hayas ido antes de... ¿Antes de qué, madre? La voz vino desde la puerta. Beatrice giró en redondo, el color desapareciendo de su rostro. Mabe alzó la vista. Henry estaba en el umbral. No vestía su habitual levita matinal impecable. Llevaba una simple camisa de lino, las mangas enrolladas hasta los codos, el chaleco desabotonado. Se veía completamente desaliñado y violentamente despierto. Tenía los ojos clavados en la bolsa de terciopelo en las manos de Mabe. Henry, tartamudeó Beatrice, recuperando rápido la compostura. ¿Qué haces aquí abajo? El hollín te va a arruinar la ropa. Simplemente estoy resolviendo un asunto de personal. Henry entró en la cocina. No miró a su madre. Caminó directo hasta la mesa de madera, deteniéndose justo frente a Mabe. ¿Te está despidiendo?, preguntó, la voz baja y tensa. Mabe miró al duque, luego a la duquesa viuda, luego el dinero. Me está ofreciendo un retiro anticipado, su excelencia. En América. Henry miró la bolsa, reconociéndola. Soltó una risa amarga y áspera. Se volvió lentamente hacia su madre. Soborno, madre. Y amenazas de Negate. Supongo que ese es tu orden habitual de preferencia. Es un peligro para esta casa, gritó Beatrice, abandonando toda pretensión de calma. Nos humillaste anoche. Los Harrington se han ido. Lord Danbury amenaza con retirar su inversión en la línea ferroviaria. Nos convertiste en el hazmerreír por un pedazo de basura de trascocina. No hables de ella así, rugió Henry. El volumen puro de su voz hizo temblar las ollas de cobre colgadas sobre la isla. Beatrice retrocedió, genuinamente conmocionada. Henry jamás gritaba. Era el erudito callado y hosco. Soportaba. Absorbía. No estallaba. Es un ser humano, dijo Henry, el pecho agitado, señalando a su madre con un dedo. ¿Qué es más de lo que puedo decir de los buitres que desfilas ante mí? Me estoy asfixiando en esa casa, madre. Me estoy ahogando en las reglas, las expectativas, la pose interminable y vacía. Anoche, por 3 minutos, respiré. Se volvió hacia Mabe. Devuélvele el dinero, dijo en voz baja. Mabe dudó. Necesitaba ese dinero. Era la vida de su hermana. Pero miró los ojos de Henry. Estaban desesperados, suplicándole en silencio que no validara la visión cínica que su madre tenía del mundo. Él necesitaba que ella fuera mejor que ellos. Con un movimiento lento y deliberado, Mabe lanzó la bolsa de terciopelo de vuelta sobre la mesa. Se deslizó y se detuvo a centímetros del vestido de seda de Beatrice. No quiero su dinero, dijo Mabe, mirando directamente a la duquesa viuda. Y no quiero su pasaje de barco. Yo me gano el sustento. Henry sonrió. Fue algo pequeño, genuino, que transformó por completo su rostro cansado. Miró a su madre.
No puedes despedirla, madre. Soy la señora de esta casa, escupió Beatrice. Puedo despedir a quien me plazca. Ya no. Henry se acercó más a la mesa, apoyando las manos sobre la madera desgastada. La señorita Collins ya no trabaja para la finca. Trabaja para mí. Mabe sintió que el suelo se inclinaba bajo sus botas. ¿Yo? ¿Qué? Beatrice soltó una carcajada burlona y afilada. ¿Trabaja para ti haciendo qué, Henry? ¿Va a ser tu ayuda de cámara, tu lacayo? No seas absurdo. Te estás poniendo en ridículo por algún sentido equivocado de rebeldía. Soy el duque de Asborne, dijo Henry, el título rodando en su lengua no como una carga sino como un arma. Se irguió, asumiendo toda la altura y autoridad de su posición. La biblioteca del ala oeste ha estado en desorden desde que Thomas murió. Los registros de la finca, los archivos históricos, la correspondencia. Es una montaña de papel que el señor Davis ha descuidado por completo. Ella se hará cargo. No sabe leer, replicó Beatrice, gesticulando con violencia hacia el delantal cubierto de harina de Mabe. Mírala. Es una obrera. ¿Sé leer?, interrumpió Mabe, la voz cortando la discusión. Ambos, Henry y Beatrice, la miraron. Mabe alzó la barbilla. No pensaba en cogerse más. Mi padre fue empleado de contaduría antes de morir. Me enseñó a leer y a escribir. Sé calcular. Sé organizar. Puedo fregar ollas, su excelencia, pero no soy tonta. Henry la miró, un profundo respeto floreciendo en su pecho. Era feroz. Estaba de pie con un delantal arruinado, plantándole cara a la mujer más poderosa del condado. Y no se acobardaba. Ahí lo tienes, dijo Henry, volviéndose hacia su madre. La señorita Collins queda nombrada, desde este momento, mi archivista personal. Se le pagará directamente de mis cuentas privadas, no del libro de la finca. Su salario será de 50 libras al año. Tomará sus comidas en el salón superior del servicio y será trasladada de inmediato a una habitación en el ala oeste. Beatrice temblaba de rabia. Estás invitando a la ruina. La alta sociedad no tolerará esto. Que se vaya al infierno la alta sociedad, dijo Henry con calma. Si desean retirar sus inversiones, que lo hagan. Si desean abandonar mi casa, muéstrales la puerta. Pero esta es mi casa, madre, y estoy cansado de disculparme por intentar sobrevivirla. ¿Ver? Beatrice miró a su hijo durante un momento largo y agónico. Vio la resolución absoluta en su postura. Ya no era el muchacho dócil y de duelo que ella podía manipular. Había encontrado columna vertebral, e irónicamente, la había encontrado en el barro de la trascocina. Sin decir otra palabra, Beatrice agarró la bolsa de terciopelo de la mesa. Giró sobre sus talones y salió de la cocina, la puerta pesada cerrándose de golpe tras ella con un estruendo definitivo y resonante. El silencio volvió a caer sobre la cocina. El único sonido era el crepitar del fuego de leña en el hogar principal. Henry exhaló un suspiro largo y tembloroso. Se apoyó pesadamente contra el tajo del carnicero, pasándose una mano por el cabello. La adrenalina se desvanecía, dejándolo completamente exhausto. Mabe estaba paralizada. Su mente luchaba por procesar las cifras. 50 libras al año. Una habitación en el ala oeste. No más agua hirviendo. No más gritos de la señora Higgins. Está usted loco, susurró finalmente Mabe. Henry alzó la vista, con una sonrisa levemente autodespectiva en los labios. Es del todo posible. No sé cómo ser archivista. Ni siquiera sé qué hace un archivista. Ordena papeles, dijo Henry, caminando despacio alrededor de la mesa hacia ella. Organiza libros. Lee cosas y me dice si son importantes. Sobre todo, solo necesita estar en la biblioteca. ¿Por qué? Preguntó Mabe, con su filo cínico regresando. ¿Por qué pasar por todo esto? ¿Por qué empezar una guerra con su madre, con toda la alta sociedad, por una criada de cocina? Henry se detuvo a unos pasos de ella. Le miró las manos, aún rojas y en carne viva por el jabón áspero. Miró la marca de harina en su mejilla.
Porque, dijo Henry, la voz bajando a una honestidad cruda y silenciosa, todos en esta casa me miran y ven una bóveda con piernas. Ven un título. Me dicen lo que quiero oír. Sonríen cuando quieren gritar. Anoche, en la escalera, usted fue la primera persona en 14 meses que me miró y vio a un hombre. Maeve tragó saliva con dificultad. La vulnerabilidad absoluta en los ojos de él la desarmaba. Le quitaba las defensas que había construido a lo largo de años de trabajo duro. Y, añadió Henry, acercándose una fracción más, usted me dijo que mis zapatos eran caros y que estaba parado sobre cristal roto. Necesito a alguien cerca que me diga cuando estoy parado sobre cristal roto. Maeve bajó la vista hacia sus botas maltrechas. La realidad de la situación se asentaba. No estaba solo cambiando de trabajo. Estaba entrando en la línea de fuego de una guerra que no entendía del todo. Beatrice no se detendría. La nobleza no olvidaría. Era una pieza que acababa de ser movida al centro del tablero. Nos van a destrozar, dijo Maeve en voz baja. Su madre, los lores. Encontrarán la forma de destruirme a mí, y lo aislarán a usted. Que lo intenten, respondió Henry, la mandíbula tensa con una obstinación desafiante. Estoy cansado de estar aislado en un salón lleno de gente. Prefiero ser un paria con buena compañía. Extendió la mano hacia ella. No era una invitación formal a bailar esta vez, sino una ofrenda, una tregua, una sociedad. Suba conmigo, señorita Collins. La biblioteca está increíblemente polvorienta, y creo que tenemos trabajo por hacer. Maeve miró su mano extendida. Hoy no llevaba el guante blanco de seda. Era solo una mano. La mano de un hombre. Respiró hondo, se limpió la propia una última vez en el delantal, y la colocó en la de él. Guíeme, Su Excelencia, dijo. Pero si encuentro una rata en los archivos, se lo voy a cobrar aparte. Henry rió, una carcajada fuerte, clara, resonante, que llenó la cocina vacía. Y mientras la conducía hacia la puerta y hacia la escalera principal, por primera vez en su vida, Maeve Collins subió por ella. La biblioteca del ala oeste era menos una habitación y más un mausoleo de 3 siglos de historia de los Cavendish. Olía a madera podrida, a cuero agrietado y a la lenta descomposición de tinta olvidada. Durante los primeros 3 días, Maeve la trató exactamente igual que la trascocina. No se sentaba en los sillones de cuero mullido. Se remangaba, se ataba un trapo en el pelo y atacaba las montañas de correspondencia sin ordenar con la misma eficiencia despiadada que usaba con las ollas cubiertas de grasa. Ordenaba por fecha. Ordenaba por remitente. Construía pilas ordenadas y torres de libros mayores, atadas con cordel. Henry la observaba. Tenía un escritorio ubicado junto a los enormes ventanales, en teoría para revisar las finanzas de la finca, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la mujer sentada en el suelo, en medio de un mar de papel. La energía cruda y frenética que había cargado en la cocina se iba evaporando poco a poco, reemplazada por una intensidad tranquila y concentrada. Está leyendo un manifiesto de abarrotes de 1740, señaló Henry una tarde, reclinándose en su silla. La lluvia golpeaba el vidrio, tiñendo la habitación de un crepúsculo gris opaco. Maeve no levantó la vista. Trazó una línea de caligrafía elegante con un dedo que aún sanaba de quemaduras de lejía. Su bisabuelo gastó una cantidad obscena de dinero en canela importada. Y, según este libro, ni siquiera le pagó al comerciante hasta 3 años después. Dejó que la deuda se pudriera sin más. Era conde, dijo Henry, con seca diversión en la voz. Los condes no se apresuran a pagar a los mercaderes. Es un robo. Maeve cerró el libro de un golpe seco. Si yo tomara una hogaza de pan y prometiera pagarla en 3 años, terminaría colgando de una soga en Tyburn. Henry dejó de sonreír. Miró el pesado anillo de sello dorado en su mano derecha. El peso de aquello, de repente, se sintió obsceno. Tiene razón. Es un robo. Póngalo en la pila de descarte. Cayeron en un ritmo. Se construyó una extraña intimidad silenciosa en el polvo callado de la sala. No hablaban del baile. No hablaban del futuro. Hablaban de cosechas, contratos mineros de carbón y la maquinaria asombrosa, a menudo cruel,
que mantenía intacta la riqueza de Asborne. Henry se descubrió pidiéndole su opinión, no como una prueba, sino porque su pragmatismo cínico y sin adornos cortaba a través de la jerga diplomática de sus administradores. Ella veía los números como personas. A él solo le habían enseñado a verlos como activos. Pero más allá de las pesadas puertas de roble de la biblioteca, una guerra silenciosa y despiadada estaba en marcha. La duquesa viuda Beatrice no se había retirado. Simplemente había cambiado de táctica. Si no podía despedir a Maeve, la congelaría hasta sacarla. Empezó con las comidas. Maeve debía comer en el salón superior del servicio. La primera vez que se sentó en la larga mesa de roble, la sala se vació. El ama de llaves, el ayuda de cámara, las criadas de arriba, todos tomaron sus platos y salieron, dejando a Maeve completamente sola. La comida que llevaban a su habitación en el ala oeste estaba invariablemente fría. El pan, rancio, el té, reducido a un lodo amargo. Su cama quedaba sin hacer. Su palangana permanecía vacía de agua tibia. Maeve lo aguantó. Había sobrevivido a cosas mucho peores que el té frío y el silencio. No le dijo una palabra a Henry, pero Henry no era ciego. Al octavo día, entró en la biblioteca y encontró a Maeve temblando ligeramente en su sencillo vestido de lana gris. El hogar estaba vacío. No habían subido carbón. Henry fue directo al cordón de la campanilla y tiró de él con tanta fuerza que casi lo rompe. 2 minutos después, un lacayo sin aliento apareció en la puerta. ¿Su excelencia? ¿Por qué no hay fuego en esta habitación?, preguntó Henry. Su voz era mortalmente tranquila. Los cubos de carbón estaban vacíos, su excelencia. El señor Davis dijo que los envíos se retrasaron. Henry miró fijamente al hombre. Está mintiendo. Vi llegar los carros de carbón ayer por la mañana. Traiga un cubo y encienda este fuego. Ahora. El lacayo dudó, su lealtad dividida entre la calma aterradora del duque y la ira vengativa de la duquesa viuda. La duquesa viuda pidió que todo el carbón disponible se dirigiera al ala este, su excelencia. La humedad, dice ella. Está despedido, dijo Henry. El lacayo parpadeó. Su excelencia, está despedido. Empaque sus cosas. Salga de la casa en 1 hora. Henry le dio la espalda al hombre. Dígale al señor Davis que se reúna conmigo en el vestíbulo principal. Si no aparece, él también queda despedido. Cuando la puerta se cerró con un clic, Maeve se puso de pie. No debió hacer eso. Solo empeora las cosas. Ellos solo siguen sus órdenes. Son mi servidumbre, replicó Henry, la mandíbula tensa. Fue hasta un armario de madera, sacó una manta gruesa de lana y la echó sobre los hombros de Maeve. El calor repentino y pesado olía tenuemente a cedro y a él. Si no puedo protegerla a usted en mi propia casa, Maeve, entonces, ¿qué sentido tiene ser el duque? Era la primera vez que usaba su nombre de pila. El sonido de él, despojado de títulos y formalidades, quedó suspendido en el aire frío entre ambos. Maeve alzó la vista hacia sus ojos oscuros y cansados. La distancia entre ellos era prácticamente inexistente. Podía ver el ligero pulso latiendo en la base de su garganta. Quiso inclinarse hacia el calor de la manta. Quiso creer en el cuento de hadas. Pero Maeve Collins era una superviviente, y las supervivientes sabían que los cuentos de hadas eran trampas. No va a parar, Henry, susurró Maeve, la familiaridad escapándosele antes de que pudiera contenerla. Va a quemar la casa entera antes de dejar que me quede en ella. Entonces que arda, dijo él suavemente, la mano quedándose un instante fugaz sobre el hombro de ella antes de apartarse. Voy a hablar con el señor Davis. Quédese aquí. Se equivocaba. Beatrice no necesitaba quemar la casa. Solo necesitaba localizar el único hilo que sostenía la vida de Maeve, y tirar de él. 2 días después, Henry partió hacia Londres. Lord Danbury había amenazado oficialmente con retirar su financiamiento del ferrocarril del norte, citando preocupaciones sobre la inestabilidad y el mal juicio en el liderazgo de Asborne. Henry tuvo que ir en persona a salvar el contrato. Le prometió a Maeve que regresaría el viernes. El jueves por la tarde, las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron de golpe.
Mabe no alzó la vista de sus libros, asumiendo que era el nuevo lacayo trayendo el té. La caligrafía mejora, al menos. Mabe se quedó helada. La tinta goteó de la pluma, dejando una mancha oscura y expandiéndose sobre el pergamino. Alzó la vista. La duquesa viuda Beatrice estaba de pie en el centro de la sala. Vestía una bata matinal de seda negra, de cuello alto. Parecía una verdugo. Detrás de ella estaba el señor Davis, el administrador de la finca, sosteniendo una carpeta de cuero. He sido bastante paciente, señorita Collins, dijo Beatrice, deslizándose hacia el escritorio. No parecía enfadada hoy. Parecía victoriosa. Era una expresión aterradora. Permití a mi hijo su pequeña rebeldía. Los hombres de su posición a menudo necesitan una distracción de las pesadas cargas de su cuna. Algunos eligen el juego. Algunos, los caballos de carreras. Henry la eligió a usted. Mabe dejó la pluma con cuidado. Mantuvo la espalda perfectamente recta. Estoy trabajando, Su Excelencia. Si necesita registros de la finca, tendrá que pedirlos a través del duque. No necesito registros de la finca. El señor Davis me ha traído algo mucho más interesante. Beatrice chasqueó los dedos. El señor Davis dio un paso al frente, abriendo la carpeta. Colocó una única hoja de papel barato y áspero sobre el escritorio de caoba pulida. Mabe la miró. La sangre le abandonó el rostro, dejando su piel helada. Era un recibo de alquiler de una habitación húmeda y miserable en un tenement de Cheapside, Londres. El nombre en el recibo era Lily Collins. Una parte lamentable de la ciudad, musitó Beatrice, examinándose las uñas impecables. Llena de enfermedad, crimen y gente desesperada. Es un milagro que una muchacha de 16 años haya sobrevivido ahí tanto tiempo. Claro, los sobres semanales de dinero de su hermana mayor sin duda han ayudado. Mabe se puso de pie. La silla arañó violentamente el suelo de madera. ¿Cómo consiguió eso? El señor Davis es muy meticuloso. Resulta que el edificio pertenece a la compañía Hawthorne, una sociedad de participación que, casualmente, es propiedad mayoritaria de la finca Asborne. Beatrice sonrió. Qué pequeño es el mundo, ¿no? El pánico, frío y afilado, se le clavó a Mabe en la garganta. Había mantenido a Lily en secreto. Había enviado las cartas desde el pueblo, nunca desde la finca. ¿Qué quiere? Preguntó Mabe, la voz quebrándose. La armadura había desaparecido. El exterior duro y cínico se hizo pedazos por completo ante la amenaza a su hermana. Beatrice se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el escritorio. Quiero a mi hijo de vuelta. Quiero que usted desaparezca. Si sigue en esta casa cuando Henry regrese mañana, la compañía Hawthorne desalojará a Lily Collins. No la próxima semana. No mañana. Esta noche. Estará en el empedrado con nada más que la ropa puesta. Y en Cheapside, una muchacha bonita y hambrienta de 16 años no dura mucho. Es usted un monstruo, musitó Mabe, las manos temblando tan violentamente que se aferró al borde del escritorio para sostenerse. Soy una madre protegiendo una dinastía, corrigió Beatrice con frialdad. Usted es una infección. Es hora de extirparla. Beatrice retrocedió, alisando el frente de su bata. El señor Davis tiene un carruaje esperando en la entrada de servicio. La llevará al pueblo. Desde ahí, se las arreglará sola. No le escribirá una carta a mi hijo. No le explicará nada. Simplemente se habrá ido. Si intenta contactarlo, Lily pagará el precio. Haga su elección, señorita Collins. La duquesa viuda se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Las pesadas puertas se cerraron con un golpe final y resonante. Mabe quedó sola en la sala inmensa y silenciosa. Los libros mayores, la tinta, el polvo. Todo se sentía como una broma brutal. Se había permitido olvidar las reglas. Se había permitido creer que la protección de Henry podría resguardarla de la realidad del mundo. Pero la riqueza siempre ganaba. El poder siempre ganaba. Miró la silla donde solía sentarse Henry. Pensó en su risa callada, en la forma en que se remangaba las mangas,
en cómo la miraba como si ella fuera lo único real en su vida. El pecho le dolía físicamente, un dolor sofocante y aplastante que le dificultaba respirar. Pero no era una elección. Era una certeza matemática. Henry sobreviviría a un corazón roto. Tenía millones de libras y un título para consolarlo. Lily no sobreviviría a la calle. Maeve no empacó una bolsa. De todos modos, no poseía nada en el ala oeste. Dejó la manta de lana pesada doblada con cuidado sobre su silla. Salió de la biblioteca, bajó por la escalera de servicio y se adentró en la lluvia fría y cortante. No miró atrás. Henry llegó al patio de Ashbourne a caballo, al mediodía del viernes. Le arrojó su capa embarrada a un lacayo y subió las escaleras de 2 en 2. 3 días en Londres se habían sentido como una década ahogándose. Solo quería el aire polvoriento del ala oeste. Quería la voz afilada e inquebrantable de Maeve. Empujó las pesadas puertas de roble. Silencio. El fuego estaba apagado. Los libros mayores descansaban en pilas perfectamente cuadradas sobre el escritorio de caoba. Su silla estaba acomodada. Sobre el asiento, una manta gruesa de lana, doblada. Henry se detuvo. El aire de la habitación no solo se sentía vacío. Se sentía violentamente hueco. Volvió al pasillo y detuvo a una criada que llevaba ropa de cama. ¿Dónde está la señorita Collins? La muchacha se encogió contra el papel tapiz. Se fue ayer por la tarde, Su Excelencia. Henry no tocó la puerta del salón privado de su madre. Le dio una patada a las puertas dobles. La cerradura de bronce se astilló, la madera crujiendo como un disparo. Beatrice dio un respingo, derramando el té sobre su regazo. ¿Qué hiciste?, preguntó Henry. Su voz no fue un grito. Fue un raspado bajo y gutural. Beatrice se secó la bata de seda. ¿Has perdido la razón, Henry? Reconoció su lugar y se marchó. Ella no es una cobarde. Henry acortó la distancia, proyectando una sombra larga sobre la silla de su madre. Rechazó su dinero. ¿Qué palanca usó? Beatrice alzó la barbilla, endureciendo su compostura. Protegí a esta familia. Tiene una hermana en Cheapside. La finca es dueña del tenement. Simplemente sugerí que su presencia continua aquí resultaría en el desalojo de la niña a la calle. Henry se quedó mirando a la mujer que lo había criado. El disgusto absoluto en su pecho amenazaba con ahogarlo. Usaste como arma a una niña muerta de hambre para proteger un apellido que no vale ni la tierra que hay bajo las botas de Maeve. Te protegí a ti, y espetó Beatrice. Empaque, madre, dijo Henry, dándole la espalda. Se muda a Bath. Si vuelve a poner un pie en esta finca, haré que la arresten por allanamiento. Le tomó 6 horas cabalgar hasta Cheapside. La lluvia convirtió los caminos en un barro espeso y viscoso. Henry cabalgó hasta el agotamiento, ignorando el frío que mordía. Al atardecer, subía 3 tramos de escaleras podridas en un tenement de la compañía Hawthorne. Tocó a una puerta que colgaba de una sola bisagra. Maeve abrió. Las ojeras bajo sus ojos resaltaban duramente contra su piel pálida. Intentó cerrar la puerta de golpe. Henry detuvo la madera con la palma. No. No debería estar aquí, siseó Maeve, mirando con frenesí por encima del hombro de él hacia el pasillo oscuro. Va a echar a Lily. Mi madre se ha mudado permanentemente a Bath, dijo Henry. Entró en la habitación helada. Una muchacha joven estaba sentada en un catre en el rincón, aferrada a una manta delgada, aterrada. La miseria del lugar golpeó a Henry con fuerza física. Esto era lo que Maeve había cambiado su vida por proteger. No puedo jugar tu juego, Henry, dijo Maeve, envolviéndose los brazos alrededor del cuerpo. Si tú pierdes, tienes el orgullo herido. Si yo pierdo, mi hermana se muere de hambre. Lo sé, dijo Henry con suavidad. El agua le goteaba del abrigo sobre las tablas alabeadas del suelo. No te pido que juegues el juego. Te pido que me ayudes a destruir el tablero. Se acercó un paso más. Soy dueño de este edificio. Tengo 50.000 libras al año, y me estoy ahogando.
Vuelva como su archivista, dijo Maeve, un filo amargo peleando contra las lágrimas. Como mi esposa. Henry se hincó de rodillas en la suciedad del suelo de Cheapside. No le importó el barro. Alzó la vista hacia la mujer que le había enseñado a respirar. ¿Me harás el honor de arruinar mi reputación de manera permanente? Maeve soltó una risa quebrada y húmeda. Sí. Supongo que sí. Se casaron 3 semanas después en una tranquila capilla de piedra. La alta sociedad murmuró, declarando maldita a la línea Cavendish. A Henry y a Maeve no les importó. Estaban demasiado ocupados reformando las granjas arrendadas, desmantelando la compañía Hawthorne y sentándose en el suelo de la biblioteca, las manos manchadas de tinta, finalmente vivos. Y así fue como una cínica criada de cocina puso de rodillas a toda la maquinaria de la alta sociedad, cambiando el hollín por tinta, y la supervivencia por un legado enteramente propio. El duque no necesitaba una novia frágil de porcelana. Necesitaba una mujer que supiera pelear en la oscuridad. Si esta historia de coraje y desafío tras las cortinas de terciopelo de la época regencia te llegó al corazón, dale like ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que ame un romance real, con los pies en la tierra. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna otra historia épica.